Muy buenas tardes, amigos del Reporte Saladín. Aquí estamos de nuevo para continuar, primero en el día de hoy, fecha de 3 de septiembre, con dos temas que tienen relevancia para la República Dominicana. El primero relacionado, como lo he venido haciendo en una serie de análisis y comentarios de fondo sobre el tema Haití y la relación de Haití con CARICOM, y el segundo tema vinculado a esta fecha del 3 de septiembre de 1930, coincidencialmente hoy es domingo 3 de septiembre, en que la ciudad de Santo Domingo fue destruida por el ciclón de San Zenón. Pero yéndonos al primero de los temas que acabo de enunciar, el tema Haití, y es que ustedes recordarán la cantidad de ocasiones en que estuve recordando y analizando a fondo lo que fue la relación de República Dominicana y Haití, por otro lado, independientemente, cuando se creó primero CARIFTA y posteriormente CARICOM. En el caso de CARICOM, por ejemplo, nunca puedo olvidar que Haití le pidió a las Naciones Unidas un experto para hacer un estudio sobre la incorporación de Haití a CARICOM, y que aun cuando el gobierno de Haití tenía ese estudio sobre las implicaciones que representaba tener un arancel de aduanas, un arancel externo común con los otros países miembros de CARICOM, y todo el proceso de armonización que tiene que ejecutarse cuando un país va a entrar a un esquema de integración económica, pues Haití se preparó en esa coyuntura, pero los países de CARICOM, que primero tenían un argumento que no dejaba de tener relevancia y peso, era que entre República Dominicana y Haití tenían más habitantes que los otros 13 países de CARICOM. Y ese peso, pues, era un argumento que algunos países utilizaban, que el ingreso de República Dominicana y de Haití en CARICOM podría crear un desequilibrio por el peso que tendrían nuestros dos países en relación con las islas pequeñas. Hay algunas de esas islas que apenas tenían en esa época unos 69,000 habitantes y eran miembros de CARICOM. Pues bien, finalmente CARICOM en esa oportunidad, ya en 1976, planteó que Haití no calificaba para ingresar a CARICOM porque tenía un régimen autoritario, una dictadura, que era el periodo de François Duvalier, y que los países ex colonias inglesas, holandesas y francesas no querían lidiar con países que tuviesen gobiernos autoritarios y dictaduras. Caso totalmente diferente al de República Dominicana, ya que teníamos en esa época, 1976, un régimen democrático, pero ellos argumentaban que quien había presentado la solicitud de ingreso a CARICOM era el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, y no propiamente vía Cancillería el gobierno dominicano. En CEDOPEX siempre teníamos la posición, dirigido por el ingeniero Fernando Periche Vidal, fallecido, y su enorme capacidad de trabajo, de que República Dominicana debería acercarse a los países del Caribe, porque prácticamente manteníamos durante años atrás prácticamente un comercio de goletas que exportaba algunos productos dominicanos y que en consecuencia deberíamos de acercarnos más al Caribe. Bueno, pues ahora repentinamente lo que yo he venido diciendo durante los últimos años en que hago este programa, el Reporte Saladín, de que CARICOM había sido completamente indiferente a las situaciones
que se han vivido en Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 21 de julio del 2021, ahora es que CARICOM ha decidido convocar a todos los países miembros, que son 14, para tener una reunión virtual, o sea, una teleconferencia, el próximo 6 de septiembre de la semana que viene, de los jefes de Estado de CARICOM para abordar el tema de la situación de Haití en esa reunión virtual que va a ser el próximo 6 de septiembre, la próxima semana, y el presidente actual de CARICOM es el presidente de Dominica y ha estado dando declaraciones de los compromisos que tienen los países de CARICOM con Haití, independientemente de todos los llamados que han hecho el presidente de Haití, perdón, el primer ministro de Haití, donde ha solicitado una fuerza de paz, una fuerza extranjera, para restablecer el orden en esa nación. Pues ahora, esta próxima semana, es que el actual presidente de CARICOM ha convocado a una reunión virtual, una teleconferencia de los jefes de Estado de las islas de CARICOM para ir en auxilio de Haití. Y en esta oportunidad yo quisiera recordarle a la opinión pública de nuestro país, de República Dominicana, que con motivo de la visita del jefe de Estado de Guyana a la República Dominicana, este mencionó de una manera muy clara que el financiamiento de una misión de 1,000 policías de Kenia, cuando este país hizo la oferta, tendría un presupuesto de alrededor de unos 500 millones de dólares y que las Naciones Unidas, independientemente de los llamados que ha hecho el secretario general de la ONU, señor Guterres, para crear esa fuerza de paz, está el tema de quién financiaría. República Dominicana informó en esa oportunidad, cuando la visita del presidente de Guyana, que podría participar en las operaciones de carácter humanitario, pero que la parte correspondiente al aporte de unos 500 millones de dólares que se estimaba sería el costo de una operación de paz de esos 1,000 policías de Kenia, independientemente de que Jamaica y las Bahamas habían ofrecido participar en esa operación de paz con los cascos fuesen azules o de otro color por parte de los países de CARICOM. Pero finalmente hay que agradecer la reacción que están teniendo los países miembros de CARICOM de entender que un país miembro de su bloque de integración económica no puede vivir casi 2 años en una situación de inseguridad, de desorden institucional, donde el Estado prácticamente ha dejado de existir, como es el caso de Haití, y sobre todo que el secretario general de la ONU, al designar a la ex canciller del Ecuador como su representante personal en Haití, independientemente de que se ha ordenado preparar un informe a ser presentado a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en New York en el mes de septiembre sobre la situación de Haití, por eso he querido hoy recordar que los países como Estados Unidos de América, Canadá y Francia serían teóricamente los países que han asumido un compromiso como amigos de Haití de aportar esos estimados 500 millones de dólares que tendría la presencia de esos 1,000 policías de Kenia, incluyendo que otros países africanos han ofrecido también unirse a esa operación. Quiero pues dejar constancia de que por fin CARICOM ha reaccionado frente a la situación de Haití, porque lo quieran o no los países miembros de CARICOM, no se puede permitir que en la región del Caribe un país haya caído en una situación de anarquía, donde las bandas de secuestradores, de asesinos,
como lo acaba de decir la ONU en un informe reciente, han asesinado ya unas 3.500 personas en Haití. Hago una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón, son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los tres son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín y ustedes sin duda que se preguntarán en esta fecha del 13 de septiembre las razones por las que voy a hacer un análisis de lo que ocurrió el 3 de septiembre de 1930. Y es que en el año de 1979, después del huracán David y Federico, que fue en la historia de República Dominicana, independientemente de que somos un país caribeño y sabemos que la temporada ciclónica se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año y que el mes de septiembre casi siempre ha sido uno de los meses más peligrosos para nuestro país. Pues bien, en ese año 1979, en que el huracán David y la tormenta Federico azotaron a la República Dominicana, prácticamente el daño que recibió la infraestructura de la República Dominicana, las pérdidas de vidas humanas, etcétera, fueron de tal magnitud que yo decidí escribir un artículo titulado «Recuerdan las reacciones ante el huracán de San Zenón», que publiqué en el periódico El Caribe, de una página, para recordarle al país y sobre todo al gobierno de entonces, que era el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Ahí ustedes podrán ver ese artículo que yo escribí, doctor Roberto B. Saladín Salín, en el periódico El Caribe, para recordarle a nuestras autoridades en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández todas las medidas que había tomado el gobierno dominicano el 3 de septiembre de 1930. Porque en esa coyuntura
esto es algo que es realmente parecido, con las diferencias de lugar, a que así como en el gobierno actual del presidente Luis Abinader tuvo que enfrentar la pandemia del COVID, el 13 de septiembre de 1930, el gobierno dominicano tenía apenas 18 días de juramentado y habían asumido la presidencia de la República Rafael Leonidas Trujillo Molina y el vicepresidente Rafael Estrella Ureña. Oigan bien la fecha, tenía el gobierno que se había juramentado apenas 18 días en el poder, cuando el 13 de septiembre viene ese huracán que llegó a tener ráfagas de 280 kilómetros por hora, destruye totalmente la ciudad de Santo Domingo. Al pie de la página del lado izquierdo, ustedes podrán ver las fotografías de los daños que hizo el huracán de San Zenón. Prácticamente destruyó la ciudad de Santo Domingo con alrededor de unos 5,000 muertos que fueron incinerados en la Plaza Colombina, actual Parque Eugenio María de Hostos. Y en esa coyuntura, teniendo el gobierno apenas 18 días de juramentado, lo repito, tuvo que enfrentar esa catástrofe. Y gracias a Dios que el 4 de septiembre un avión de Pan American sobrevoló la ciudad de Santo Domingo, tomó fotografías y las llevó al gobernador de Puerto Rico, que era Theodore Roosevelt, y comenzó ahí el flujo de ayuda que hizo el gobierno de Puerto Rico a la República Dominicana para enfrentar no solo ya los daños que había hecho el ciclón de San Zenón, prácticamente destruyendo la ciudad de Santo Domingo, con un gobierno que había asumido apenas hacía 18 días, y ese gobierno que enfrentaba no solo el huracán de San Zenón, sino también la crisis financiera mundial que había provocado una caída de los precios internacionales del azúcar. Estamos hablando de 1929 y 1930, donde había ocurrido un descenso también en los ingresos del gobierno dominicano. Y ese gobierno, afectado por el ciclón de San Zenón, tiene que enfrentar una coyuntura donde prácticamente no existían fondos disponibles, a un punto tal que alrededor de $3,000 que habían aportado algunos países, $3,000, entre ellos la Unión Soviética en esa época, que pertenecían al proyecto de la construcción del faro al descubridor de América en 1928. En 1928, el gobierno de turno, el gobierno de Trujillo, Rafael Estrella Ureña, tuvo que echarle manos a esos $3,000 y pico y a los fondos que estaban disponibles en otras cuentas, pero prácticamente era una situación en la que los ingresos del gobierno, sobre todo del gobierno dominicano, para que ustedes tengan una idea de lo que eran los ingresos en 1930 a 1933, especialmente los ingresos generados fiscales por la Dirección General de Aduanas, que era el mayor recaudador, eran de unos 12.177.600 pesos en esa época, equivalentes a dólares, porque era el dólar que circulaba, unos 20 millones por otros conceptos, para un total de unos 33.127.172. Esa situación provocó realmente que el gobierno enviase un proyecto de ley de emergencia al Congreso Nacional, declarando y otorgándole los poderes al presidente de la República para tomar todas las medidas excepcionales que tuviese que tomar, incluyendo la suspensión de las garantías, especialmente de los derechos humanos,
para tomar todas las medidas para lidiar con esa situación. El gabinete de entonces estaba formado por una serie de personalidades que eran hombres intelectuales de mucha experiencia, muchos de ellos de Estado, para poder enfrentar esa coyuntura. Y yo me decidí a hacer esa investigación sobre, estamos hablando de 1979, o sea, en el año 1979 yo era secretario del Consejo de Directores y secretario general del Banco de Reservas de la República Dominicana, pero viendo lo que había ocurrido en la capital, de los daños que hizo el huracán o ciclón David y Federico, donde tuvimos 14 días sin luz aquí en la capital de Santo Domingo, fuera de la destrucción de carreteras, puentes, el daño que hizo, estimados en más de $1.000 millones, David y Federico, y me decidí a escribir ese artículo que ustedes le pido de nuevo a nuestro director que lo ponga en pantalla, publicado en el periódico El Caribe, para llevar al conocimiento del presidente de la República en ese entonces, don Antonio Guzmán Fernández, una descripción completa de todas las medidas, leyes, decretos, reglamentos que tuvo que adoptar el gobierno en 1930, independientemente de la crítica coyuntura de la economía mundial, donde habían quebrado todos los bancos de Estados Unidos de América y prácticamente el gobierno heredaba los pagos que tenía que realizar de la deuda externa, y el gobierno en esa coyuntura, previa consulta con abogados norteamericanos, decidió mantener el pago de los intereses de la deuda, pero no el capital. Hay que recordar que los vientos del huracán de San Zenón, oí las versiones de mi abuelo, que era funcionario de correos y telégrafos en esa época, y existía ahí en la José Gabriel García, esquina 19 de marzo, una palma en el patio de ese edificio que estaba ahí, y un horcón de madera, dada la velocidad, hay que estimar la velocidad que tendrían los vientos del huracán de San Zenón, para que un horcón de madera atravesara esa palma y formara una cruz, a la que se le atribuyeron, de acuerdo con la opinión de personas de aquella época, se le atribuyeron que las oraciones que habían hecho los capitaleños cuando prácticamente pasó el primer borde del huracán por la ciudad, y muchos capitaleños, a pesar de las advertencias que habían hecho de que no salieran de sus casas, lamentablemente cuando pasó el otro borde del huracán de San Zenón, prácticamente las planchas de zinc de las casas de madera hicieron un daño terrible, golpeando a los capitaleños de esa época, y repito que la cifra estimada de muertos fue unos 5.000 incinerados en la Plaza Colombina, hoy Parque Eugenio María de Hostos. Entonces escribí ese artículo para que el gobierno de turno pudiese examinar todas las medidas que se habían tomado en 1930 en relación con los daños del huracán de San Zenón, un tema que a mí personalmente me había llamado la atención porque había escuchado de labios de mi abuelo, José Román Saladín, y de mi abuela, Isolina Tejeda Gómez, familia del generalísimo Máximo Gómez Vanileja, había escuchado la versión que ellos me habían contado de todos los daños que hizo el ciclón de San Zenón. En esta fecha, pues, del 3 de septiembre del 2023, hacen ahora 93 años que ocurrió ese ciclón que afectó a la capital, lo que me permite recordar ese artículo que escribí para el periódico El Caribe y que ustedes han visto esa página que nuestro director ha mostrado ya varias veces como una forma de contribuir a que diferentes sectores de la República Dominicana pudiesen ver el inventario de medidas que se tomó en 1930.
concluyo este programa como siempre lo hago con la frase de Miguel de Unamuno en 1936, cuando decía en España, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y que sigamos tomando medidas para protegernos durante la actual campaña ciclónica, para proteger nuestras familias, nuestro querido país. Buenas tardes y hasta el próximo domingo. Bendiciones.